Muy buenos días a todos. Les agradecemos de antemano su asistencia a esta presentación en línea para el proceso de nómina de aguinaldos. Para dar inicio con nuestra agenda del día de hoy, les compartimos en estos momentos en pantalla el temario que seguiremos a lo largo de la presentación. Daremos una breve introducción del tema de aguinaldo. Les mostraremos el proceso para realizar o generar su nómina de aguinaldo. Como tip adicional, les explicamos cómo realizar diseño de consultas, ya sea de acumulados o históricos, cómo realizar un precálculo anual de ISR para ajustes y tener tiempo de hacer estos ajustes antes de finalizar este año. Finalmente, como ya es costumbre, lo que son las conclusiones generales, en donde les explicaremos, o una compañera de venta les explicará las promociones que tenemos para ustedes y la sesión de preguntas y respuestas. Comenzamos con la parte de introducción. El aguinaldo es una gratificación obligatoria que las empresas dan a sus trabajadores año con año de acuerdo con el artículo 87 de Ley Federal del Trabajo, la cual se debe recibir antes del 20 de diciembre y su monto mínimo es de 15 días de salario o en su caso la parte proporcional. Una vez conociendo este punto, pues bien, vamos a explicar a continuación también cómo generar esta nómina de aguinaldo, la cual, como mencionábamos, tiene que generarse antes del 20 de diciembre, ¿no? Entonces estamos en un punto o en un buen momento para poder ir generándola y pues en caso de que haya dudas en cuanto al cálculo que genere el sistema, pues con toda confianza nos pueden compartir dichas dudas. Esta nómina de aguinaldo, usted la puede hacer el cálculo manualmente o el sistema también se lo puede proporcionar. A lo largo de esta presentación, usted puede ir siguiendo las indicaciones en su propio sistema de nómina para corroborar los datos y de esta manera hacernos llegar sus dudas o inquietudes con respecto al proceso vía chat a nuestro compañero, al licenciado Francisco Flores. Bien, para dar inicio de lleno con la presentación, vamos revisando cuál es el proceso de nómina para realizar el aguinaldo. Como les comentaba, en Site Nómina usted puede cumplir con esta obligación, para lo cual existen dos formas de realizar la nómina de aguinaldo. Uno es el realizar el cálculo automáticamente. En esta opción solo ingresamos los días a pagar al trabajador y el sistema calculará el importe que se dará por esta gratificación. O la otra opción es realizar el cálculo manual, y es decir, que esta opción se aplica cuando ya se tiene el importe a pagar, pues directamente a cada uno de los trabajadores y solamente captura en cada recibo del trabajador dicho importe. Para seguir el proceso de aguinaldo, les comparto en pantalla 5 puntos importantes a considerar. Uno es el de crear el periodo especial para pago de aguinaldo. Ese es un punto importante, es el primero que tenemos que elaborar. Como bien sabemos, en Site Nómina usted puede crear periodos especiales o extraordinarios. Dos, es verificar que existan los conceptos necesarios para realizar este periodo de nómina y en todo caso desactivar aquellos que no necesitamos. Decidir si va a generar su cálculo de aguinaldo automáticamente o el cálculo de aguinaldo manualmente. Y finalmente verificar y confirmar que el cálculo de ISR que arroja por cada recibo de trabajador esté correcto. A continuación les compartiré pues el proceso precisamente de cómo generar lo que es el periodo especial para pago de aguinaldo y pues verificación de conceptos y desactivación de los mismos. Nómina de aguinaldos. El aguinaldo es una gratificación obligatoria que las empresas dan a sus trabajadores año con año de acuerdo con el artículo 87, Ley Federal del Trabajo, la cual se debe de recibir antes del 20 de diciembre y su monto mínimo es de 15 días de salario o en su caso la parte proporcional. A continuación explicaremos en sistema de Site Nómina cómo elaborar su nómina de aguinaldo. Para esto, lo primero que hay que hacer es crear la nómina especial para nómina de aguinaldo. Están posicionados sobre nuestra última nómina de pagos.
Deberá dirigirse al menú de utilerías, crear nuevo periodo. Le recomendamos colocar en número de periodo alguna serie para identificar solamente una nómina especial. En fechas deberá colocar del 1 de diciembre del presente año al 31 de diciembre. Como descripción, usted puede colocar la descripción que más sea conveniente. En mi caso, colocaré nómina de aguinaldos 2018. Deberá colocar la fecha correspondiente a este periodo. En mi caso será 14 de diciembre. En tipo de nómina, con la barra espaciadora debe colocar como tipo extraordinaria y en periodicidad del pago debe colocar otra periodicidad. Debe dar clic en crear periodo. Confirmamos que deseamos usar esa fecha de pago y que confirmamos crear el periodo. En estos momentos nos indica que el periodo ha sido creado y que estamos posicionados en este. El siguiente paso a realizar es verificar que tengamos en nuestra nómina los conceptos necesarios para la generación de la nómina de aguinaldos. Para esto nos dirigimos al menú de catálogos, conceptos. Debe existir la clave de concepto número 4 correspondiente a aguinaldo, con la siguiente fórmula, es decir, salario diario por 133 correspondiente a los días de aguinaldo a pagar. La extensión correspondiente a 30 días exento de ISPT por la unidad de medida y actualización. También es importante que exista el concepto 133 correspondiente a los días de aguinaldo a pagar. Esta no requiere ninguna fórmula o condición. Y en el caso del concepto 131 correspondiente a días a pagar, vamos a modificar la fórmula que normalmente tiene el sistema por el valor de 0.001. Esto con el objetivo de que timbre correctamente nuestro recibo de nómina, ya que es requisito por parte del SAT que vaya con un valor mínimo en el caso de los días realmente a pagar. Con estos tres conceptos verificamos que ya está lista nuestro recibo de nómina. Por último, si se dan cuenta, en el menú de operación consultar recibo de trabajadores, se darán cuenta que contamos con ciertos conceptos que no son necesarios o propios para el recibo de la nómina. Para esto nos dirigimos al menú de catálogos y conceptos nuevamente y desactivaremos el concepto 130. Días trabajados en la semana. Como es una nómina especial para aguinaldos y realmente no se va a pagar salarios, vamos a inactivarlo con la barra espaciadora en Status y damos clic en grabar. En caso de que sigan apareciendo conceptos como IMSS, subsidio o algún otro dato, también recomendamos que se modifiquen a inactivo para que nuestro recibo de nómina aparezca limpio. Bien, aquí es importante aclarar un punto. En el concepto 290 de ingresos extraordinarios anual, parte grabada, básicamente incluye en la fórmula la parte grabada de lo que es el aguinaldo y la parte grabada del PTU. Aquí es importante aclarar que si su concepto de aguinaldo lo tiene capturado en otro concepto distinto al 4, debe de modificar la fórmula colocando el concepto que usted utilice. También es importante mencionar que debe de verificar los conceptos que abarcan del 270 al 290. ¿Esto por qué? Porque para el cálculo de ingresos extraordinarios, pues obviamente el cálculo no es igual a una nómina semanal, a una nómina quincenal o mensual. Entonces, hay que asegurarse de que tenemos previamente capturados en el sistema todos estos conceptos que estamos compartiendo, en estos momentos en pantalla para que su cálculo salga correctamente.
Hemos tenido casos en donde nos comentan, es que mi cálculo de ISR para vacaciones, para aguinaldo, para PTU, para algo, algún proceso especial, les está dando de más o de menos, ¿no? Entonces, es básicamente porque a lo mejor una fórmula está mal capturada o no tenemos alguna de las fórmulas que les estoy comentando, ¿no? Entonces, es importante tomar muy en cuenta que para que verifique su cálculo de ISR debe de contar previamente con estas fórmulas directamente en su empresa, ¿no? Y pues obviamente en el periodo de nómina en el que vamos a trabajar. Bien, para continuar, una vez teniendo este panorama ya pues dominado, vamos a explicar cómo generar el cálculo de aguinaldo automáticamente o bien cómo generar el cálculo de aguinaldo manualmente. Una vez realizado las recomendaciones previamente mencionadas, usted puede decidir de qué forma elaborar su nómina de aguinaldos, es decir, si desea generarla de forma automática o de forma manual. Para elaborar su nómina de forma automática, debe dirigirse al menú de operación, procesos anuales, aguinaldos. Este proceso lo que realiza es calcular lo que por ley le corresponde a cada uno de los trabajadores, es decir, 15 días de su salario diario. En este caso, lo único que tiene que verificar es que el concepto de días de aguinaldo a pagar sea el 133, el cual previamente tenemos configurado en el sistema. En caso de que usted lo tenga en algún otro concepto, solamente basta con que lo modifique en esta parte. Si usted está de acuerdo en que la información proporcionada por el sistema está correcto, usted puede dar clic en generar. No olvide que en la columna de días de aguinaldo, usted puede decidir si le corresponden más días a lo mínimo establecido por ley. En mi caso, lo dejaremos en 15 días correspondientes a cada trabajador y damos clic en generar. Estamos seguros que deseamos generar los movimientos, presionamos que sí y los movimientos han sido generados. Les comentaba que este proceso se hace en automático debido a que si yo me voy a operación, consultar recibo de trabajadores, ya me aparece por cada uno de mis empleados la percepción correspondiente a aguinaldo, considerando los 15 días de salario mínimo. Si usted previamente ya tiene los importes calculados en cuanto a pagar a nómina de aguinaldo, usted puede elaborar su nómina de forma manual, es decir, puede dirigirse al menú de operación, captura masiva, indicar en qué concepto desea grabar la información, en este caso debe de ser en el concepto de aguinaldo, en el concepto número 4, y en tipo de nómina debe de colocar solamente en esta nómina. Puede ir colocando trabajador por trabajador, indicando la cantidad a pagar. O bien puede seleccionar desde Excel el número de trabajador y el importe a pagar para ingresarlo directamente en la ventana. Dar clic en grabar, confirmamos que los datos están correctos y en operación consultar recibo de trabajadores visualizará que automáticamente se calcula el impuesto sobre renta a cada uno de los trabajadores. Bien, una vez que hayamos finalizado con el cálculo de aguinaldo, ya sea en cualquiera de las dos opciones posibles, el siguiente proceso es el de verificar y confirmar que el cálculo de ISR mostrado en el recibo de nómina del trabajador sea el correcto. Para esto, nosotros contamos con un archivo, el reporte ISR artículo 174, en donde al momento de que usted consulte el reporte, se crean los conceptos necesarios para el artículo 174. Una vez que tengamos este reporte instalado en nuestro sistema, solamente lo que necesitamos hacer es confirmar que el cálculo de ISR mostrado en
en el reporte y en el recibo coincidan y pues que sea el correcto, ¿no? En este caso, vamos a mostrarles en pantalla cómo obtener el reporte y asimismo cómo poder instalarlo o generarlo en una de sus empresas. Una vez elaborada la nómina en cualquiera de las dos formas posibles, usted visualizará su recibo similar al siguiente, con un concepto de percepción de aguinaldo y con un concepto de deducción de ISR. Si usted tiene dudas en cuanto al cálculo de ISR o al valor que nos arroja el sistema, usted puede apoyarse del reporte de cálculo de ISR para ingresos extraordinarios. Para esto puede dirigirse al menú de reportes, otros reportes, seleccionar la opción de ISR artículo 174, dar clic en imprimir, visualizamos en pantalla y el valor que nos muestra por cada uno de los trabajadores debe corresponder al que se encuentra grabado en nuestro recibo de nómina. Este reporte lo que muestra es el cálculo que se realiza por parte del sistema para llegar u obtener el importe de ISR según el artículo 174. En este punto me gustaría, no sé, que pudieran ir siguiendo el enlace. En el siguiente video se muestra cómo poder descargar lo que es este reporte según el artículo 174 para cálculo de ingresos extraordinarios, y en caso de que haya algún problema con la descarga, algún problema a lo mejor que no quede muy claro en el video, con toda confianza nos lo puedan hacer llegar vía chat. Verificar cálculo de ISR, cálculo de impuestos de ingresos extraordinarios. Si usted lo desea, puede comprobar el valor de ISR que arroja el sistema apoyándose del siguiente reporte de ISR artículo 174. Ese reporte lo encontraremos en el menú de reportes, otros reportes. En caso de que usted no cuente con ese reporte de artículo 174, deberá descargarlo de nuestra página www.saitenlinea.com. Deben dirigirse al capítulo 12 nómina, ubicar la sección de procesos adicionales y aquí encontrarán este enlace de cálculo de impuestos de ingresos extraordinarios para aguinaldo y PTU. En este link se explica paso a paso cómo instalar el reporte y cómo lo pueden consultar. Deberán dar clic en descargar el archivo como primer paso. Una vez descargado, hay que descomprimir el archivo dando clic derecho y extraer aquí. La información que se encuentra dentro de la carpetita artículo 174 deberán seleccionarla, dar clic derecho y cortar. Hay que dirigirnos al directorio de la empresa y dar clic derecho nuevamente en cualquier espacio en blanco y pegar los archivos. Dentro de Site deberán dirigirse al menú de utilerías, recibir reportes. Deberán ubicar el directorio en donde descargamos el archivo comprimido. Deberán seleccionar el archivo con extensión .rpt. Dar clic en OK, damos en recibir. Para consultar este reporte deberán dirigirse al menú de reportes, otros reportes. Ubicamos nuestro reporte de ISR, artículo 174. Dar clic en imprimir y visualizar en pantalla. En caso de que ustedes no cuenten con todos los conceptos necesarios para el cálculo de ISR, el sistema arrojará el siguiente mensaje: no existe el concepto 295 para ISR según artículo 174. Nos preguntará si deseamos crear todos los conceptos necesarios. Damos clic en sí. Y listo. El sistema arrojará de forma desglosada el cálculo que realiza el sistema para llegar a este valor de ISR.
Si aún en este punto cuenta con alguna duda sobre el cálculo que realiza el sistema para llegar a este ISR, o si tiene dudas de si hacen falta fórmulas en su sistema o si las fórmulas están incorrectas, vamos a poner a su disposición este archivo en Excel, el cual lo van a poder descargar desde el mismo enlace de donde descargamos el reporte. Aquí al final de la página se encuentra este archivo en Excel, en donde ustedes lo podrán descargar y nos mostrará este formato. Aquí ustedes lo único que van a tener que hacer es modificar el importe de PTU que recibió cada trabajador y el salario de ese mismo trabajador para llegar al cálculo de ISR, que en este caso debe de cuadrar tal cual nos lo arroje aquí el archivo en Excel a como nos lo arroja el sistema. Muy bien, hasta este punto se da personalizado el proceso de cómo generar el aguinaldo, cómo verificar que el impuesto mostrado en el recibo de cada trabajador esté correcto. Continuando con la agenda del día de hoy, continuamos con el diseño de consultas. A continuación les vamos a explicar cómo puede diseñar un reporte de acumulado o histórico según lo requiera en su sistema de SAI Nómina sin complicaciones. En el sistema pueden haber dos tipos de consultas. Una puede ser acumuladas. Esta muestra la información totalizada de cada concepto de nómina que se incluye en él. Se puede consultar de uno o varios periodos. Pueden ser también reportes, consultas, históricas. Esta muestra la información por periodo de cada concepto de nómina que se incluye en él. En caso de incluir más de un periodo, la información que se muestra pues será por cada uno de ellos. A continuación les mostraré el video en donde se explica claramente cómo diseñar y cómo obtener este tipo de consultas o reportes. Diseño de consultas. Con SAI Nómina usted puede definir consultas personalizadas por cada usuario con la información que se necesite consultar de cada trabajador o de cada periodo de nómina. Las consultas pueden ser de dos tipos, acumuladas o históricas. Diferencias: acumuladas totaliza el importe por cada uno de los conceptos e históricas muestra la información o los importes totales por cada periodo de nómina. Previamente, usted puede dirigirse al menú de reportes, datos de consulta, visualizar y conocer cada uno de los conceptos que el sistema ya tiene preparado para que usted pueda utilizarlos en sus reportes. En caso de que usted necesite agregar algún otro dato que no se encuentre previamente en esta ventana, puede preguntarnos directamente al correo de soporte@said.com.mx para que podamos apoyarle en agregar dicho dato en esta ventana. Para crear un nuevo reporte es necesario que se dirija al menú de reportes, definir consultas. Deberá dar clic en nuevo y colocar el nombre o descripción que desea que obtenga este reporte. Deberá especificar los trabajadores e incluir activos, inactivos o ambos. Y especificar el tipo de consulta, este puede ser acumulado o histórico. En datos a incluir deberá presionar la tecla F2 para buscar por nombre o puede especificar la clave directamente. Usted decide qué información desea obtener al generar el reporte. Como opción adicional, usted puede añadir el nombre al título de la columna o el dato que necesitamos obtener. Esto con el objetivo de identificar más fácilmente la información que nos arrojará el reporte. Una vez terminado con nuestra consulta, solamente deberá dar clic para grabar. En este caso, para poder obtener el reporte, deberá dirigirse en Reportes, Consulta de acumulados, nos deberá aparecer en el último apartado. Usted puede consultar el reporte solamente para un departamento en específico o algún trabajador en especial, alguna clasificación o rango de periodos.
Ya una vez estando en nuestra consulta, usted puede añadir formato a lo que es la información con la intención de que salga con el diseño que usted desee. Como les comentaba, este reporte es un acumulado, lo que significa es que considerando todos los rangos de periodos, es decir, del periodo 1 hasta mi último periodo, que es el de PTU, me considera totalizado lo que es su salario normal, vacaciones, prima vacacional, etc. Si lo desea, usted puede exportar el reporte en Excel presionando directamente en el icono. Bien, entonces este punto es básicamente cómo consultar, cómo diseñar pues un reporte de acumulados o histórico, ¿no? Entonces ustedes deciden cuáles son los datos que necesitan obtener y en qué forma desean obtener esta información. Bien, para continuar, el siguiente punto y el último es el precálculo anual de ISR para ajustes. Este proceso es con el objetivo de verificar si hay algún saldo a cargo o a favor y pues tener tiempo para ajustarlo antes de finalizar este 2018. Básicamente lo que recomendamos aquí es obtener un reporte de acumulado para revisar o verificar con contabilidad todas las percepciones recibidas de un trabajador, verificar que, no sé, sacar el reporte de ISPT anual directamente desde un reporte o desde la operación de procesos anuales. Y en caso de que detecten alguna inconsistencia, pues puedan hacer ese ajuste, ya sea en la nómina de aguinaldos o en las nóminas restantes, ¿no? También aquí quiero también precisar en un punto, en caso de que durante estos reportes, ya sea en el de acumulados o en algún otro reporte que ustedes obtengan directamente en su sistema de SAID nómina, si llegan a detectar que hay algún dato mal capturado o a lo mejor mal calculado por parte de la parte ingresos, de la parte de ingresos exentos o ingresos gravables anual, puedan también tener oportunidad de corregir esta información, ¿no? Entonces, todo esto se los voy a mostrar a continuación en el siguiente material que tenemos disponible. Precálculo anual de ISR para ajustes. El precálculo anual de ISR para ajustes es con el objetivo precisamente de detectar aquellos trabajadores que quedarán con un saldo a favor o con un cargo y de esta manera tener tiempo para ajustar en nómina de aguinaldo o en nóminas pendientes antes de finalizar este año. Para esto usted tiene dos opciones. Uno, estimar las nóminas que restan en su sistema de nómina. Es decir, yo me encuentro en la nómina 48, por lo que para llegar a la nómina 52 me restarían 4 nóminas, las cuales yo las creo desde utilerías, crear nuevo periodo sin ningún problema, estimando lo que normalmente le pagaría yo al trabajador en esa semana, con lo mínimo. O dos, hacer mi cálculo a 11 meses, considerando mi tabla de ISR anual a 11 meses también. En este caso consideraremos mis próximas 4 nóminas, hasta llegar a lo que sería mi semana número 52. Ya estando en el último periodo, damos clic en el icono de ir al periodo siguiente hasta que tope y nos aseguremos de que sea realmente el último periodo de nuestra empresa. Antes de hacer cualquier movimiento, lo primero que hay que hacer es dirigirse al menú de catálogos, tablas, verificar que exista la tabla de ISR anual con el concepto de entrada 249. Si no existe, hay que agregarla. Y si existe, hay que actualizarla con los valores correctos de este año. Posteriormente, nuestra sugerencia es dirigirse al menú de reportes, consulta de acumulados, obtener algún reporte de auxiliar de percepciones con la intención de conocer cuáles fueron los ingresos de cada trabajador anualmente y conocer también su retención de ISR a lo largo de este año.
Para esto yo diseñé previamente mi auxiliar de aguinaldos y es importante mencionar que usted puede sacar la información por un departamento en específico, por un trabajador en específico, alguna clasificación o un rango de periodos. En este caso, en este periodo tengo trabajadores que no tengo clasificados con algún departamento en específico, por lo que mi recomendación es eliminar del primer campo o del primer filtro el número de departamento. ¿Para qué? Para que me obtenga todos los trabajadores aunque no tengan un departamento especificado. Damos clic en consultar. En estos momentos nos mostraría la información correspondiente a todos los periodos que estamos incluyendo, acumulando lo que sería el salario normal, vacaciones y cada una de las percepciones recibidas a lo largo del año. Una vez teniendo esta información, usted puede exportar la información a Excel y de esta manera usted pueda conocer cada uno de los importes que se pagaron por cada uno de los conceptos de percepción. Esto es meramente con el objetivo de comparar la información directamente con contabilidad y asegurarse que hasta este momento la información que cada trabajador ha recibido esté correcta. El reporte que acabamos de obtener es totalmente opcional y usted decide si necesita o no obtenerlo. El siguiente recomendación es dirigirse al menú de reportes, otros reportes, seleccionar el reporte de cálculo anual de ISPT. Este reporte lo que arroja es el cálculo anual de ISPT o ISR. En este caso nos indicaría si el trabajador obtiene un ISPT a cargo o un ISPT a favor, como en este caso. Si usted no decide hacerlo por medio de este reporte, puede dirigirse también al menú de operación, procesos anuales, cálculo anual de ISPT, damos clic en obtener información y la ventaja de esta opción es que podemos enviar la información a Excel para que usted pueda realizar los cálculos correspondientes. Lo que nos arroja este reporte es básicamente la información que acabamos de revisar en el reporte de cálculo anual de ISPT con los ingresos totales, los ingresos exentos, los ingresos grabados, impuestos, subsidio y el ISPT anual con el ISPT retenido. De esta manera nos da si al trabajador le corresponde un ISPT a cargo o un ISPT a favor. Una vez que usted obtiene la información si el trabajador obtiene un saldo a favor o un cargo, usted decide de qué manera se ajusta ese importe. Puede hacerlo en la nómina de aguinaldo o en las próximas nóminas restantes que faltan antes de finalizar este año, añadiendo la información directamente en el concepto 51 de ISR. La ventaja de obtener un reporte acumulado es que usted puede detectar si hay algún problema con alguno de los trabajadores o la forma en que el trabajador recibió alguna percepción o compensación. Aquí usted podrá detectar si la parte gravable y la parte exenta está correcta. En caso de que usted detecte alguna inconsistencia en la parte gravable o en la parte exenta, usted tendrá tiempo de corregirlo, dirigiéndose directamente a operación, consulta recibo de trabajadores o en la consulta individual del trabajador y capturando directamente en el trabajador en donde se haya equivocado, en la parte de movimientos y en el concepto 249 el ingreso gravable anual que le corresponde, así como en el 248 el ingreso exento anual que debería de haberle correspondido. De esa manera, en los movimientos capturados en el trabajador podrá haber corregido la información para que al momento de que usted obtenga el reporte anual de ISR por medio del reporte o por medio de la operación de cálculos extraordinarios le salga la información correcta, ¿no? Considerando la información anual de ingreso exento o ingreso gravable.
Bien, entonces este sería pues el proceso o las recomendaciones que nosotros como site les hacemos a ustedes para que puedan hacer su precálculo anual de ISR y tengan tiempo para hacer dichos ajustes, ¿no? A continuación, quiero pasarles a mi compañera Marta Verduzco para que les explique un poquito más claro, a lo mejor, este proceso en caso de que no les haya quedado muy bien definido alguno de estos puntos. Buenos días. El fin de hacer este precálculo anual es porque recuerden que ahora con la nómina electrónica, el SAT no hay manera de ajustar como antes, que podías en un recibo X ajustar la cantidad, o bien lo hacíamos casi siempre hasta febrero y ahí nos dábamos cuenta que a lo mejor teníamos errores en la forma de calcular el impuesto o errores en el importe de las percepciones exentas. El año pasado todavía el SAT dio oportunidad de que te regresaras y en un solo recibo hicieras el ajuste. Este año pues no sabemos si va a dar esta facilidad, pero aquí el problema es que dependiendo de la diferencia es donde te la vas a ajustar. Lo que sí da permiso la ley es que en el aguinaldo te puedas ajustar si te hace alguna diferencia en el cálculo anual. Claro que no va a ser una diferencia de grande, pues, o sea, es una diferencia detectable, por ejemplo, que la prima de vacacional la pusiste toda exenta, o sea, son diferencias pequeñas las que te puedes ajustar. Si tienes diferencias grandes en el importe de las exenciones que tomaste durante el año, sí es recomendable que te vayas a cada nómina, porque si bien son pagos provisionales los que vas haciendo para retener en una revisión, si te detectan que en un mes determinado no retuviste como lo dice haber hecho, sí hay multa. Entonces, dependiendo la diferencia y de qué fue donde te la vas a ajustar, lo ideal es que si son pequeñas diferencias, pues lo hagas en el aguinaldo, ¿verdad? Es muy importante retener el aguinaldo de acuerdo al cálculo que te dé el reglamento, porque en la mayoría de las ocasiones, para evitarnos líos, lo hacemos como que como si fuera un ingreso mensual. Y eso, pues cuando son ingresos bajos o medianos no te afecta mucho, pero cuando son ingresos altos sí te afecta, porque el impuesto es muy diferente. Entonces, aquí lo recomendable es sí hacer ese precálculo. Karen lo que hizo es hacer las nóminas estimadas de lo que falta de diciembre. ¿Qué es lo que hacemos en eso? Pues ponemos todos los conceptos que sabemos que son fijos. Hacemos las nóminas y hacemos un precálculo a diciembre, pero bien lo puedes hacer a noviembre, solo que la tabla que vas a poner es la de correspondiente a 11 meses, no a 12 meses. En el caso de que que sepas que tienes tú diferencias en las exenciones que pusiste, por eso Karen les está pidiendo que hagan un concentrado, que saquen un reporte primero. Yo les sugerí eso porque en la revisión del año pasado que yo tuve, cuando estuve haciendo los cálculos ya para la declaración anual de la empresa, pues ahí detecté que yo había tenido muchos errores en las primas vacacionales, sobre todo. Son pequeñas diferencias que sí se pueden ajustar en un recibo, pero te tienes que regresar, cancelar y volver a hacer. Entonces, esta es la oportunidad a la hora de pagar el aguinaldo, de ajustarte. Entonces, yo le decía a Karen, bueno, vamos haciendo, es lo que yo hice, ¿no? Por eso yo recomendé eso. Saqué primero un reporte de acumulados, saqué los importes que le pagué. Normalmente, no todas las empresas tenemos muy definidas las exenciones como para hacerlas en la hojita de Excel, pero no es imposible, pues, porque es muy
es muy poca las exenciones. Por ejemplo, el aguinaldo ya tenemos definido que son 30 días, prima vacacional 15 días, y pues en algunas empresas lo que son las despensas, ¿no? Pero eso es, la mayoría lo pagamos casi todo exento, o es una pequeña diferencia, ¿no? Que por una fórmula de Excel se puede sacar. Esto con el fin de ajustarte, de ver la diferencia, como les comentó Karen, en el último recibo poner directamente cuáles son el importe de los ingresos exentos. ¿Para qué? Para que te haga el cálculo y te saque la diferencia y ya evalúes ahí si te la ajustas en esa nómina del aguinaldo, o bien si te regresas, dependiendo de dónde fue. En el caso de Karen, ahí pues no lo explicó muy bien el video porque Karen no entiende mucho, pero yo le dije, bueno, ponlo así para que vean. En el empleado número 1, a ella le salían 35,000 en todos los empleados le salían 35,000 de exenciones. Entonces le dije, ¿por qué tienes tanto, Karen? Es que había dejado exentos lo que son todos los bonos para ICR. Entonces yo le dije, ok, qué bueno que lo hiciste así para poner ahí la diferencia. Según yo sí les mostró ahí donde sacó el Excel, donde sacó realmente las exenciones que fueron y lo que ella capturó en el empleado en movimientos, lo que fue de lo que realmente salía de exento y de grabado. Eso lo podemos hacer nosotros en el Excel y del Excel subirlo a Site. Ahí pues lo hicimos por un solo empleado, pero eso tú lo puedes jalar la hojita de Excel y ya vas a tener los datos para subirlos automáticamente. El otro reporte, que es el del cálculo anual de ICR, que está en los procesos anuales, eso siempre ha estado y seguirá funcionando. Lo que pasa es que en el site en línea viene como cálculo de declaración informativa, DIM, algo así viene, ¿no? Para este año lo vamos a modificar porque todo sigue procediendo, salvo que no subes, no haces no pones las variables para subir el reporte a la DIM, pero todo lo principal, lo primero que hay que hacer, lo que viene en el wiki, en el site en línea, perdón, todo sigue procediendo a hacerlo, pero recuerden que lo primero que hay que hacer es checar con contabilidad. Nosotros tenemos también una aplicación que no se ha difundido mucho, porque otra cosa importante que hay que hacer antes de hacer la declaración de la nómina del aguinaldo es checar lo que tiene el SAT con contabilidad, con nómina y con contabilidad, porque muchas veces hacemos correcciones a los recibos y no volvemos a timbrar, no cancelamos, se nos olvida por las prisas a nosotros los contadores. Entonces, si llevamos todo en orden y nunca modificamos nada, pues ya sabemos que tenemos todo bien, pero si tenemos dudas, si hay que revisar lo que tiene el SAT timbrado con lo que nosotros tenemos en contabilidad, en nómina, perdón, si perdimos ese control. Tenemos una aplicación que podemos bajar del SAT, bueno, que ustedes bajan del SAT todos los recibos de nómina, y la aplicación esta lo que hace es subírtelos y hacerte un Excel para que tú veas mes con mes lo que tú tienes en nómina con lo que tiene el SAT. Esa aplicación no está en venta, o sea, normalmente no la han puesto, pero si alguien la solicita, no sé si se valida por RFC. La verdad es que yo lo pedí porque tuve una revisión de nómina del SAT y no hallaba cómo revisar lo que tenía el SAT con lo que yo tenía en nómina. Efectivamente me requirió porque tenía un recibo que no había timbrado correctamente, o sea, tenía diferencias en cada mes y solo así lo pude hacer. Si alguien necesita esa aplicación, comuníquese con ventas. No sé la verdad si se va a vender, se puede proporcionar a los clientes dependiendo del importe de los timbrados, pues porque cuando revisas eso, normalmente cuando necesitas esa aplicación es cuando tienes muchos empleados. Si tienes poquitos, pues es más fácil ya ir bajando los XML del SAT y checarlos con los que tú tienes, ¿no? Pero sí es importante revisar eso. Respecto a las diferencias que te salen,
Pues tenemos todo diciembre todavía porque tendrías 4 nóminas para ajustarte en estas nóminas en caso de que fueran pocas las diferencias, lo puedes prorratear en los 4 semanas que te quedan o bien en la nómina del aguinaldo. Lo que pasa es que muchos no queremos afectar al empleado en el aguinaldo porque pues es lo que están esperando ellos, ¿no? Para sus compras y eso. Entonces, ya dependiendo de las diferencias que tengas, sí es muy importante revisar dónde te las vas a ajustar. No podemos arbitrariamente decir, tengo una diferencia de 10,000 pesos y me lo voy a ajustar en un solo recibo. Sí te tendrías que ir a detectar más o menos en qué nómina, en qué mes pudiste haber tenido la diferencia. Y sí irte a cancelar el recibo y volverlo a timbrar y pagar esas diferencias. Bien, entonces con este punto pues damos por finalizado también lo que es el precálculo anual de ISR para ajustes. Esperamos que pues les haya quedado un poquito claro lo que mi compañera Marta y pues en la presentación pues hemos pues tratado de comunicarles. A continuación vamos a comunicar, o bueno, les voy a compartir con el micrófono a mi compañera Sue Estrada para que les apoye a proporcionarles la información de las promociones del mes de diciembre. Hola, muy buenos días. Gracias, Karen, Marta, por tan interesante información que nos acaban de compartir. En este día tenemos promociones para todos aquellos que nos acompañaron el día de hoy. Si aún no cuenta con el sistema de Site Nómina y ya cuentas con Site en tu empresa, cualquier producto, ya sea básico o RP, recibe la nómina con un 40% de descuento durante este mes, el cual sería una versión monousuario, es decir, instalarlo en una sola máquina por el precio de 8,935 y con el descuento nos quedaría en un total de 6,000 pesos ya con IVA incluido. Y si deseamos una versión en red de 1 a 5 usuarios, es decir, instalar el sistema de nómina de 1 a 5 máquinas, estaríamos dando una promoción de 7,500 ya con IVA incluido a todos aquellos que ya cuenten con el sistema Site y no cuenten con el sistema de nómina. Además de ello, tenemos otras promociones para todos aquellos que nos acompañaron. Si reciben o requieren de alguna capacitación por parte de alguno de nuestros asesores, en una póliza de asesoría reciban un 25% de descuento. Además de ello, si no cuentas con timbres y crees que vas a requerir de más timbres durante el mes de diciembre o iniciando el año, pues también tenemos un descuento especial en los folios de timbres en cualquiera de los paquetes, un 15% de descuento al adquirirse antes del día 30 de diciembre. Si aún no cuentan con un reloj checador, también tenemos una promoción en la cual le vamos a aplicar un 10% en su compra. De parte del área de ventas, en cuanto a las promociones, sería todo. Recordemos que tenemos el asistente vía chat en línea. Si tienen alguna duda o algún comentario al respecto, seguimos con ustedes. No sé si quedó claro respecto a lo que yo comenté de sacarle el importe de las exenciones en Excel. Lo que pasa es que cuando haces el cálculo anual en Site lo que te va haciendo es tomando de cada nómina el importe que tomaste, que en su momento le dijiste al sistema que tenía exentos. Por eso es muy importante que cuando tú haces el cálculo anual, sepas que te va jalando lo que tú fuiste poniendo, no te va a hacer un recálculo al final del año. SAI lo que hace es, va sumando lo que tú pusiste nómina por nómina. Por eso el comentario de que tú saques las exenciones que hubo por empleado en ese Excel, si tienes dudas de que lo hiciste mal, ¿no? Por supuesto. Y captures en la última nómina donde vas a sacar el cálculo anual directamente en el recibo de cada empleado, ya sea por medio de jalarlo de Excel o capturándolo, el importe de lo que fue realmente exento y de lo que fue realmente grabado, con el fin de que ya el reporte que te saca del acumulado, tanto en el reporte del ICR del artículo del impuesto anual, como en el de la declaración, en el de procesos anuales de cálculo de ICR, te tome los datos que tú estás poniendo.
Normalmente, cuando tenemos diferencias, cuando un empleado entra a mitad de año, se salió de otra empresa y viene para esta empresa, cuando le pagan sus partes proporcionales en la otra empresa, ya le tomaron las partes exentas. Y a la hora que tú vienes y le haces el cálculo de otras vacaciones o de otras, del pago del aguinaldo, pues normalmente no es exento ya todo porque ya tuvo una parte exenta en la otra empresa. O bien que lo hicimos mal durante el año, que tomó en partes el empleado las vacaciones y en una semana le tomaste todo exento, la siguiente semana que fue los 6 meses otra vez, y resulta que ya se pasó. Entonces son los problemas que puede haber, o a la hora que definiste lo importe exento también en las nóminas. También puede haber muchas diferencias cuando haces pagos extraordinarios o cuando haces compensaciones. Por ejemplo, si la compensación que pagaste en un mes le tomas el impuesto de esa nómina, como si fuera una nómina de 7 días, pues el impuesto que te saca es muy elevado porque no está elevado al mes. O bien, si lo elevas al mes y ese empleado se mueve de tabla, de rango a la hora de acumularle sus percepciones mensuales, pues vas a tener diferencias a final de mes. Por eso es importante sí hacer un precálculo antes del cierre de año. Bien, entonces, bueno, pues ya escucharon a mi compañera. En caso de que tengan alguna duda con respecto a lo que les acaba de platicar, pues con toda confianza puede hacérnosla llegar vía chat. Tenemos a su disposición la página de ayuda.site.mx, en donde ustedes pueden encontrar la gran información de los módulos tanto de Site Nómina, Site RP, y la página de www.siteenlinea.com, que básicamente ahí es donde tenemos prácticamente toda la parte ahorita de nómina, ¿no? Entonces, en caso de que tengan alguna duda en cuanto al proceso de nómina, lo pueden consultar en la página www.siteenlinea.com. También, en caso de que requieran algún soporte, lo pueden hacer en la página de soporte.site.mx. Vamos a estar unos minutos más esperando sus dudas o sus inquietudes para poderles apoyar. Para comentarles también que esta presentación, como los materiales que tenemos disponibles, se los vamos a hacer llegar vía correo electrónico. En este caso, Joaquín, te acabo de colocar vía chat el link en donde se puede descargar el reporte de cálculo anual de ISPT. Ahí mismo viene adjunto el archivo que deberá descargar para ingresar en el directorio de las empresas que usted necesite, en donde usted necesite tener este reporte. Asimismo, bueno, me comentabas que dice, para obtener el archivo de Excel para comprobar los cálculos, ¿ok? En este caso, en la página de donde sacamos el reporte, se los voy a mostrar ahorita en pantalla. Bien, en estos momentos les estoy compartiendo en pantalla lo que es mi computadora. La página es www.siteenlinea.com. Les recomiendo dirigirse al capítulo número 12. En esta sección nos dirigimos a la parte de procesos adicionales. Identificamos el menú o la opción de cálculo de impuestos de ingresos extraordinarios para aguinaldo y PTU. En este link es el mismo que les mostraba hace unos momentos en un video, donde aquí ustedes pueden obtener el reporte, lo pueden descargar directamente. Aquí se explica que una vez descargado, pues deben de descomprimirlo. Este archivo tal cual, el primerito que acabamos de descargar, lo vamos a descomprimir dentro del directorio de la empresa. Una vez descomprimido, ustedes deberán abrir el reporte desde utilerías, recibir reportes. Una vez ya instalado el reporte, vamos a seleccionarlo aquí en otros reportes y aquí nos aparecerá el de ISR artículo 174. En esta misma página se muestran los conceptos que hay que verificar que estén correctos. Esto sí es muy, muy importante que ustedes lo verifiquen. Y al final de esta misma página, aquí viene el archivo en Excel.
Para verificar el cálculo de ISR usando el artículo 174, puede descargar el siguiente archivo. Este archivo es un archivo en Excel que ustedes pueden utilizar para reemplazar los valores que ya vienen preestablecidos en dicho archivo y ustedes verifiquen cómo realmente se hace el cálculo, tanto para comprobación de cálculos de ISR como lo hace el sistema. También otra cosa importante a mencionar es que verifiquen que cuenten con el concepto 51 de ISR. Es decir, que tengan la fórmula correcta, porque básicamente ahí es donde se define si se va a hacer el cálculo para una nómina semanal o para una nómina de ingresos extraordinarios, ¿no? De igual forma, pues esta información se las vamos a hacer llegar vía correo electrónico junto con el material de esta presentación. No sé si tengan alguna duda, con toda confianza nos las pueden hacer llegar vía chat. Muy bien, les damos las gracias por su asistencia y su participación a lo largo de esta presentación. Vamos a hacerles llegar vía correo electrónico la información de este webinar, los enlaces para verificar la fórmula y descargar el reporte. Vamos a quedar a sus órdenes a los correos de soporte@site.com.mx y en la página de soporte.site.mx. Cualquier duda o detalle, con toda confianza nos lo pueden hacer llegar. Nos despedimos y pues que tengan un excelente día.